Buenas, bienvenidos a la clase de hoy día viernes. Se tenía planeado una clase normal a través de Zoom, pero eso no sucedió debido a problemas técnicos que yo tenía. Me disculpo por ello, pero la clase tiene que continuar. Hoy día no tengo planeado ejercicios hechos como ejemplo. Hoy día quiero retomar un poco el contenido. Quiero tratar unos problemas especiales, los cuales hay que tratar con cierto conocimiento de la materia de una forma distinta para poder resolverlos. Y ustedes se van a encontrar con estos ejercicios, los cuales les van a requerir un poco desafiar sus sentidos comunes o cómo uno normalmente entiende la materia, lo cual no está mal. Son estos son tres ejemplos hechos de aplicaciones de las leyes de Newton que está en el libro guía. Los ejercicios están hechos, pero las explicaciones que están en el libro no son satisfactorias. Entonces, yo por lo menos prefiero guiarlos a ustedes en hacer estos problemas ejemplares. El primero que tengo aquí es una polea que está colgada del techo. Una polea ideal que no tiene masa. Eh, Quizá ahora no se entienda por qué tiene que ser una polea ideal sin masa. Porque no hemos visto contenido en el cual la masa de la polea sea relevante. Pero son requisitos que necesitamos para hacer este sistema. Este sistema no es complicado de entender. Los otros dos van a ver que tienen sus pillerías, las cuales no quiero que ustedes caigan, así que yo les voy a enseñar cuál es la pillería. Pero aquí la única pillería es una que ustedes ya conocen. El objetivo de este problema, dado como está en el libro, es encontrar la tensión y la aceleración 1 y 2. Ahora, si nosotros nos imaginamos este sistema en la vida real, nosotros vamos a poder imaginarnos de que hay dos masas colgando y si una es más pesada que la otra, va a tirar de la polea lo suficiente y va a llevar a la otra hacia arriba. O si la que está para este lado es más pesada, va a llevar a la otra hacia ese lado. Eso es sentido común, ¿cierto? Ahora, eh, ¿podrían ser las aceleraciones diferentes? Algunos se verán tentados a considerar la posibilidad de que las aceleraciones sean diferentes. Pero recuerden que estamos tratando con un sistema en el cual las masas están colgando de un punto. Si están colgando, están sujetadas por una cuerda, la cual está generando tensión. La cuerda tiene un largo fijo y si es que no puede alargarse, tampoco puede acortarse, o encogerse. Si se encoge, deja de hacer tensión porque no está tensa. Entonces, naturalmente, el requisito es de que las aceleraciones sean la misma, casi. Que los módulos de las aceleraciones sean la misma. ¿Por qué? Porque dado de que el largo tiene que ser el mismo, si es que esta se desplaza 1 centímetro, esta también tiene que desplazarse 1 centímetro hacia abajo. Porque nosotros tenemos absolutamente claro de que los sentidos del desplazamiento son distintos. O sea, de hecho son opuestos. Así que solo hay una posibilidad para estas aceleraciones. Que las aceleraciones 1 y 2 sean exactamente iguales. Y a partir de este punto solamente me voy a referir al módulo de la aceleración como A.
Ahora, para encontrar la tensión, en este caso el módulo de A, o de hecho A, porque después van a ver cómo es que queda la ecuación, tenemos que primero hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre primero para la masita 1. Y sencillo, solamente tenemos su peso apuntando hacia abajo, M1G. Y luego tenemos la tensión aquí arriba y está acelerando hacia arriba con aceleración A. Ahora, no hay fuerzas en el eje X, así que solamente nos interesa la suma de fuerzas en el eje Y, que sería la tensión menos el peso igual a masa por la aceleración hacia arriba, así que positiva. Y aquí tenemos nuestra ecuación. Luego tenemos el segundo bloque. Tenemos así. El segundo bloque tenemos su peso, M2 por G. Tenemos la tensión es la misma. Porque la cuerda, no, a pesar de que está a diferentes lados, la tensión es la misma. Entonces, tenemos la masa 2 por G y la tensión, y no tenemos fuerzas en el eje X, y la aceleración es hacia abajo. Así que vamos a escribir la suma de fuerzas en el eje Y. Tenemos T menos M2G igual a M2, así, aquí se me olvida el M1, M2 por menos A. No tenemos que olvidar el signo de la aceleración, porque si no, todo este desarrollo se pierde, es inútil. Así que podemos encontrar primero la aceleración o la tensión. Yo preferiría partir por la tensión. O más bien, la aceleración podría ser un buen punto. Así que vamos a buscar restar las t's de ambas ecuaciones. Así que lo único que tenemos que hacer es multiplicar una de estas ecuaciones por 1, o por menos 1, o derechamente restarlas. Esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Así que le vamos a restar a la ecuación 1 la ecuación 2. Eso significa que voy a multiplicar a ambos lados del igual esta ecuación y voy a restar a ambos lados del igual esta aquí y esta aquí. Ya me han visto hacerlo de todas formas. Entonces, T, M1, G. Después, menos este lado del igual en 2 sería menos T más M2 por G igual, este lado del igual, M1 por A menos 2 queda positivo, M2A. Muy bien. Estas tensiones se me van. M2 está positivo aquí, los M1, factorizo los G y estoy adelantando mucho. Aquí voy a factorizar los A y me va a quedar la suma de las masas. Muy bien. Entonces, aquí me queda la resta de las masas y abajo me queda la suma. Y con eso tenemos la aceleración. Después
Es cosa de reemplazar la aceleración en una de las dos ecuaciones, las cuales son exactamente igual de complejas, así que no hay ninguna eh, ganancia al respecto. Así que vamos a limpiar un poco aquí. Vamos a afinar todo. Tengo que borrar todo. Deja la ecuación 1 porque es la que voy a usar para reemplazar la aceleración para encontrar la tensión. Entonces, m1g por... así, es igual a m1 por todo esto. m2, m1 por g dividido en m1 más m2 paréntesis. Pasamos esta al otro lado y tenemos el módulo de la tensión. No queda muy bonito, pero es el resultado. Ese sería el primer ejemplo. Este es el ejemplo resuelto 4.11 de la sección de... Ah, sí. Está en la página 104 del survey, que es el libro guía. Ahora vamos por el siguiente. La dificultad va a aumentar bastante, así que manténganse atentos. Bien, ahora vamos por el segundo problema. Este es un problema bastante particular, con una situación bastante particular. Tenemos a una persona en un ascensor, el cual está acelerando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y tenemos una balanza con una, bueno, que está masando una masa M. Ahora, el, sí, el problema nos pregunta, primero, ¿cuánto va a medir la balanza si es que el ascensor está acelerando hacia arriba, si es que está acelerando hacia abajo, o si es que eh, está acelerando con una aceleración igual a la de la gravedad, o que sería lo mismo a que el cable del... así, sería exactamente lo mismo a que el cable del ascensor se cortase y todo el ascensor se fuese en caída libre. En esos tres casos nos piden cuánto va a medir la balanza. Ahora, tenemos que considerar cómo funciona una balanza. Tenemos un plato y tenemos un objeto con masa mg, ¿cierto? Va con masa m que ejerce un peso mg. Pero las balanzas no miden masa directamente, sino que calculan la masa a partir de la fuerza aplicada. Ustedes pueden, supongo que ya lo habrán hecho, habrán ejercido fuerza extra o fuerza sobre una balanza y ver cuántos kilogramos, gramos de fuerza están haciendo. Eso es porque lo que está midiendo directamente la balanza, en términos técnicos es presión, pero para hacer claro este ejercicio es la fuerza. Está midiendo la fuerza normal que está ejerciendo para contrarrestar el peso que tiene encima, o ya sea la fuerza que tenga encima. Entonces, para saber cuánto está midiendo una balanza en estos diferentes casos, tenemos que preguntarnos cuál es la normal que está siendo ejercida sobre la masa m. Así que el primer caso, en el cual nos preguntan cuánto va a medir la balanza cuando
así, cuando el ascensor esté acelerando hacia arriba, lo que debemos buscar es cuánto es el módulo de la normal si es que la aceleración es mayor que cero. El segundo caso era cuando el ascensor iba para abajo. ¿Cuánto va a medir la balanza si es que el ascensor va bajando con aceleración A? Entonces sería la normal si es que la aceleración es menor que cero. Y el tercer caso es cuando el ascensor va en caída libre. Eso es la normal si la aceleración, voy a especificar vector, si la aceleración es igual a menos gj, para que quede claro. Entonces, en esos tres casos tenemos que encontrar el módulo de la normal. Y para eso tenemos que poner nuestro marco de referencia sobre la... Así. Tenemos que poner nuestro marco de referencia sobre la masa m. A este punto se van a preguntar, el sistema, o sea, la masa no se está moviendo, pero está acelerando. Entonces, ¿cómo reconcilio eh, estos hechos que en principio parecerían ser contradictorios? Porque si es que no mal recuerdo, usted me dijo que si los objetos no están acelerando, entonces la suma de fuerzas sería cero. Y si es que los objetos si es que los objetos no se están moviendo, la suma de las fuerzas debería estar cero, ¿no? Si el objeto no veo que está acelerando, la suma de fuerzas debería ser cero. Si es que veo que el objeto está acelerando, entonces la suma de las fuerzas debería ser la masa por la aceleración. Y estarían correctos. Pero se están olvidando de que tanto la persona que está dentro del ascensor, tanto como la balanza, como la masa m, están acelerando. Y además, ustedes cuando se suben a un ascensor, el ascensor tiene que ser tirado hacia arriba con una fuerza desde el reposo para poder ponerse en movimiento. Y ese empujón es el que ustedes sienten. Ese empujón ustedes lo sienten. Es esencialmente la fuerza que se está ejerciendo para que ustedes aceleren en conjunto con el resto del ascensor, en conjunto con las personas que ustedes están, en conjunto con las personas con las que ustedes comparten el ascensor. Ustedes no perciben movimiento relativo entre ustedes, pero saben que se están moviendo. O de hecho, incluso pueden sentir que están acelerando. Si bien estas explicaciones suelen jugar en contra con el sentido común. Si es que encuentran esto muy difícil, puede que lo encuentren más intuitivo o mejor explicado si es que ustedes se familiarizan primero con el concepto de marcos de referencia no inerciales. Un marco de referencia no inercial es un marco de referencia el cual está siguiendo una trayectoria no rectilínea, eh, o está acelerando, o podría ser ambos también. El tema es de que no es un marco que esté quieto o que esté en velocidad constante, que tenga una velocidad constante, sino que tiene movimientos que caen por afuera de esas dos condiciones. Entonces hay cosas raras que suceden con eso. Y marcos de referencia no inerciales es contenido que viene después porque involucra también otros tipos de movimientos que no son rectilíneos, pero
Si es que no les gustan estas explicaciones, podría ir a buscar una explicación allá. Ahora, vamos a volver con esto. La explicación aquí, en esta clase, es de que no tenemos que olvidar de que todos los objetos dentro del ascensor están acelerando en conjunto con la masa. Entonces todos están compartiendo la misma aceleración. Así que a pesar de que nosotros vemos dentro del ascensor de que la masa no se está moviendo respecto a la balanza, ni el humano, ni el ascensor, por fuera, como todo el ascensor está acelerando, la suma de fuerzas en el eje vertical no va a ser cero, sino que va a ser m por a. Entonces, volviendo, tenemos el bloque m, tenemos su peso, mg, su normal, tanto, y vamos a hacer el primer caso con la aceleración hacia arriba. Entonces, la suma de fuerzas en el eje Y va a ser la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Todo normal. Casi. ¿Por qué? Nos están pidiendo el módulo de la fuerza normal. Entonces, si despejamos la fuerza normal, tenemos que, si factorizamos m aquí, vamos a tener a más g. Si dividimos esto por la aceleración de gravedad, numéricamente nos debería dar un número en kilogramos de fuerza. Pero no me va a dar la masa del objeto, porque el peso del objeto es mg. Si yo lo divido por g, me da m. Eso es en circunstancias normales. Pero no estamos en circunstancias normales, estamos dentro de un ascensor que está acelerando. Si yo divido esta cantidad por g, para sacar los kilogramos de fuerza y por lo tanto cuánto me estaría registrando la balanza, me daría m por a sobre g, una cuestión así. Vamos a poner el g adentro, así. M por paréntesis a sobre g más 1. Esto no es la masa. Pero eso es por lo que yo dije. Ustedes no solamente sienten la fuerza como si es que sienten cosas. Hay cosas que uno siente y que no existen. Uno puede sentir alucinaciones visuales, pero no significa de que estas existan. Efectos auditorios que hacen sentir que uno está escuchando más notas de las cuales están siendo producidas. Aquí esto es física. La balanza va a registrar un valor el cual no corresponde a la masa del objeto. Y eso está relacionado con el concepto que me estaba refiriendo antes de marcos no inerciales. Cuando su marco de referencia, cuando ustedes están en un marco de referencia el cual está siendo acelerado en conjunto con todo lo que ustedes ven, ustedes van a ser empujados por una fuerza, pero curiosamente es en el sentido contrario a la aceleración. O no debería ser tan curioso porque cada vez que ustedes, por ejemplo, empiezan a acelerar en el auto, ustedes no sienten un empuje junto con el auto, sino que ustedes sienten el empuje hacia atrás. Ustedes sienten que se aprietan respecto al asiento. El asiento se siente más apretado porque es como si estuviesen forzándose o su espalda forzándose sobre el asiento. Bueno, es exactamente lo mismo que está pasando. Dado de que el ascensor está acelerando, esta aceleración es como si ejerciese una fuerza contraria
así. Es como esta aceleración ejerciese una fuerza en el sentido contrario para todos los objetos que están dentro de este marco de referencia acelerado, lo cual haría de que se añadiese a la fuerza normal una fuerza, así, una fuerza en conjunto con el peso. Y entonces la normal tiene que contrarrestar esto para que respecto al ascensor la masa no se mueva. Ahora, con esas explicaciones tan largas ya dadas, vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasa si es que en lugar de ir subiendo, el ascensor va bajando? Entonces vamos a limpiar esto aquí. Sería menos m por a. Ahora cuando yo paso el peso al otro lado, me queda positivo, pero la aceleración me queda negativa. Así que sería m por g menos a. Ahora, si estamos tratando con una aceleración que esté dentro del rango de... O sea, estamos tratando con una aceleración que va hacia abajo, que sea menos que la aceleración de la gravedad. La explicación, lo que voy a describir va a tener más sentido que si fuera más que la aceleración de la gravedad. Ahora, la normal está disminuyendo en valor. Eso quiere decir de que, de nuevo, la misma analogía, si es que divido esta cantidad por g, me quedaría 1 menos a sobre g. Eso es lo que me registraría la balanza. Entonces, mientras que esto sea menor que 1, el valor de la normal va a ser positivo, mientras, lo cual, así, para lo cual es el rango en el que tiene sentido. Como decía, es como si la aceleración la aceleración del ascensor ejerciese una fuerza en el sentido contrario a esta para todos los objetos que están dentro del ascensor. Entonces, la aceleración es para allá. La fuerza que sentiría m sería hacia acá. Entonces se está sumando con la normal. Y la normal está para contrarrestar las fuerzas que van hacia abajo. Entonces la normal no tiene que hacer tanto esfuerzo para contrarrestar el peso. Por lo tanto, es así como es que la balanza va a registrar menos si es que el ascensor va hacia abajo. Y ustedes experimentan lo mismo, como que cuando el ascensor va bajando, siente como se levantasen. Ahora, vamos por el caso quizás más curioso, que es cuando la aceleración es exactamente igual a la gravedad, o sea, cuando el ascensor va en caída libre. Supongo que a este punto ya están agarrando lo que está sucediendo aquí. Entonces, en este caso vamos a tener vamos a poner G aquí. Y vamos a borrar esto. Entonces, normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es g con dirección negativa, así que menos g.
Curioso, si yo paso esto al otro lado, me queda mg menos mg. La normal es cero. Eso quiere decir, si es que la normal es cero, es porque simplemente no existe la normal. Simplemente no existe. Porque dentro de este ascensor, si es que va en caída libre, todo va a sentirse como gravedad cero. Podemos hacer el mismo diagrama para la persona aquí. Si tiene una masa m mayúscula y va cayendo y si el ascensor va cayendo, así. Si tiene si tiene una masa m mayúscula, su peso va hacia abajo, el ascensor debería ejercer una normal, pero como la persona está acelerando con aceleración g, su diagrama de cuerpo libre sería exactamente el mismo, pero con m mayúscula. Así, sería la normal. Sumatoria de fuerzas generales G. Ahora sí. Sería normal menos mg igual a menos mg. La normal es cero para todos los objetos dentro del ascensor que está en caída libre. Ahora, si esto les parece bastante raro o quizá familiar, les recomiendo de que ahora mismo vayan a buscar o googleen o vean un video en el cual se explique el principio de equivalencia, en el cual precisamente estamos viendo lo que está pasando aquí, que el principio de equivalencia nace de un experimento de pensamiento en el cual se tiene un ascensor en el cual uno no sabe nada del mundo exterior, no puede ver para afuera, no puede escucharlo, no puede sentir nada. Entonces, Einstein, quien formuló este experimento de pensamiento, hizo la siguiente pregunta. Si se tiene un ascensor que está acelerando hacia arriba con un módulo exactamente igual a la de la fuerza de gravedad. Ah, no. Me equivoqué. Si es que hay un ascensor en medio del espacio exterior, sin la influencia de la gravedad, y hay un ascensor el cual está en caída libre en el campo gravitatorio de la Tierra, ¿qué diferencias tienen? Bueno, se llama principio de equivalencia, así que el punto es que ninguna. No voy a spoilear este principio, pero se los recomiendo. Es, eh, es un principio no muy complicado de entender una vez, una vez explicado bien. Y las explicaciones suelen ser cortas si es que están hechas bien. Así que después de que vayan a ver eso, o no, eh, volvemos acá para el siguiente problema. Bien, ahora estamos en la recta final. Este es el ejemplo 4.15 de los ejemplos resueltos del libro Serway. Tenemos en este caso un bloquecillo de masa m y un bloque grande de masa m mayúscula. Entre estos dos bloques hay roce, así que lo voy a representar como un contacto rugoso. Y entre m y el suelo no hay roce, así que algo más suave. Listo. Ahora,
el bloque grande está siendo tirado por una tensión que va hacia X positivo y todo el sistema va acelerando con una aceleración A. Nos preguntan, conocemos M mayúscula, M minúscula y el coeficiente de roce estático entre M minúscula y M mayúscula, entre los dos bloques. Y es importante, el roce es estático. Y así, claro, este roce estático es para la fuerza de fricción máxima que se puede ejercer antes de que el bloque cambie de el régimen estático al régimen cinético. Así que en esta situación la fuerza de fricción está en su máximo valor antes de pasar al régimen cinético. Entonces, nos preguntan por el módulo de la tensión y el módulo de la aceleración del sistema. Ahora, probablemente verán cómo se conecta el ejercicio anterior con este, pero si no se preocupen, para eso estoy aquí. Bien, ahora vamos a tener que empezar por el bloque chiquitito, por hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque chiquitito. Ahora voy a tratar de hacer o imaginarme qué es lo que harían ustedes y la posible confusión que puedan tener, porque imaginándome yo cuando era estudiante hubiese quizá hecho lo mismo. Tenemos el bloque M sobre el bloque M mayúscula, así que ya tiene una masa M minúscula, su peso es M minúscula G. Tenemos una fuerza normal que está siendo ejercida por el bloque grande hacia el bloque chico, así que lo voy a poner normal sub M minúscula. Ahora, no hay fuerzas en el eje X, así que así que y en eso se queda. El sistema está acelerando, pero el bloque M chico está quieto, ¿no? Pues no, el bloque está acelerando. Ahora, ¿por qué está acelerando? Primera explicación, por decirlo así, es porque todo el sistema se está moviendo. El marco de referencia, que sería precisamente el bloque M grande, si es que nos ponemos en el lugar de M grande, el bloque grande está acelerando. Y así, el bloque grande está acelerando. Pero nuestro sentido común nos dice de que ambos si es que hay roce entre estos, no es una explicación muy realista. Permítanme pedirles que usen su imaginación un momento. Vamos a poner esto en un contexto un poco más experimental. Imagínense de que vamos a reconstruir esto, pero experimentalmente, usando una mesa de hockey de aire. Vamos a poner bloque M grande, un bloque grande de madera y un bloque chico de madera, de forma tal de que haya roce entre estas dos superficies, pero no tanto para que podamos permitirnos esto.
y vamos a conectar esto en el borde de forma tal de que tengamos una fuerza, una tensión constante. Vamos a poner una parte del sistema que no nos importa. Lo que nos importa es esto. Si nosotros hacemos este experimento en nuestras cabezas, nos va a decir, sí, el bloque se está moviendo sin roce porque está flotando por la mesa de hockey y el bloque M chico no se está moviendo. Bueno, sí se está moviendo, ese es el punto. Los dos se están moviendo. Si es que no hubiese roce, y es ahí donde entra la pillería, si es que no hubiese roce entre M grande y M chico, efectivamente tendríamos este caso. Entonces, claro, M minúscula no tiene roce con M mayúscula. Entonces, una vez soltemos este peso, va a caer como plomada M minúscula. Pero porque hay roce entre estas dos superficies, nosotros sabemos y nuestro sentido común nos dice, el bloque M chico va a seguir trasladándose junto con el bloque M grande. Entonces, para que los dos lo hagan al mismo tiempo, el bloque M chico tiene que tener una aceleración. Ahora, claramente tiene que tener una fuerza en el eje horizontal para que se vaya para allá, ¿no? Precisamente. Pero es aquí donde entra lo un tanto súper desconcertante. Es la fuerza de fricción estática. Ahora, este diagrama de cuerpo libre puede llegar a verse incluso ridículo, como es que una fuerza de fricción estática empuja a este bloque a que se vaya junto al bloque más grande. Bueno, si me permiten meter marcos no inerciales de nuevo. Como el marco de referencia de este bloquecito es no inercial, o sea, es un marco de referencia que está moviéndose con una aceleración A, podemos poner la fuerza causada por esta aceleración siempre al sentido contrario de la aceleración como m por a. Y ahí podemos decir, estas cuatro fuerzas están balanceadas y respecto a este marco de referencia que está acelerando, está quieto. Así tiene más sentido, ¿no? Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X primero, vamos a tener la fuerza de roce estático, sí, roce estático, R, ahí está, menos la masa por la aceleración igual a 0. Porque, claro, lo estamos viendo respecto a este marco de referencia con el que estamos acelerando. Entonces, respecto a este marco de referencia con el cual podemos decir estamos acelerando juntos, está quieto. Pero nosotros sabemos de que esta aceleración que tiene el marco de referencia ejerce una fuerza en la dirección contraria. Esa es una explicación la cual no les va a servir en la prueba, así que no intenten hacerla. Pero esta explicación la hice para que ustedes puedan facilitar el entender cómo sucede esto. Entonces, quedémonos de vuelta con nuestro sistema de... sí,
quedémonos juntos con nuestro diagrama de cuerpo libre casi ridículo. Aquí. Entonces, ustedes me van a, entre comillas, solamente creer de que la fuerza de roce estático es la que está empujando a este bloque de masa m con una aceleración a, ¿ok? Ya. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es la fuerza de roce estático es igual a m por a. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser así. La fuerza normal menos mg igual a 0, porque no está acelerando en el eje X. Ahora, para encontrar la fuerza de roce estático, vamos a necesitar la fuerza normal. Así que, así, n sub m minúscula. Ahí sí. Fuerza normal igual a m minúscula g. Y así, vamos a borrar esto. Entonces, la fuerza de roce estático, el módulo sería el coeficiente de roce estático por el módulo de la fuerza normal. Y este es... Ahí tenemos el módulo de nuestra fuerza de roce estático. Y ahora podemos volver a esta parte. Entonces, módulo sub E, m por g es igual a m por a. Y qué curioso. Vamos a cancelar esta gm. Lo que nos da de que a es mu e por g. Interesante. Pero hay más. Porque no solamente, o sea, no hay que olvidar de que tenemos que encontrar la tensión. Y para eso vamos a necesitar el segundo diagrama de cuerpo libre. Si me permiten, lo voy a hacer aquí. No, me voy a quedar sin espacio aquí en el borde. Entonces, no olvidemos de que no hay roce entre m y la superficie. Entonces, primero tenemos el peso de m, naturalmente. Tenemos la fuerza normal que ejerce el suelo sobre m. El hecho de que no haya roce no significa que no haya contacto. Así que tenemos la normal de m grande. Tenemos claramente la masa de m minúscula ejerciendo peso encima de mg. Así que tenemos que agregarle ese peso también. Creo que esas son las tres fuerzas en el eje vertical. Ya, sí. Ahora, tenemos la tensión. Y no tenemos que olvidar de que la fuerza de roce es entre las dos superficies. Y ahora, esta fuerza de roce la fuerza de roce estático se está oponiendo al movimiento. De la misma forma en la que hice esta explicación secreta de por qué la fuerza de roce está impulsando a sí, a la masa pequeña. Esencialmente el hecho de que el bloque M estuviese acelerando estaba generando una fuerza en el sentido contrario de la aceleración. Así. Entonces la fuerza de roce estático se está oponiendo a esa fuerza. De la misma forma, pero desde el otro lado de la superficie,
la tensión está tirando en el sentido de la aceleración. Entonces esta fuerza de roce estático, la misma que estaba en contacto con el bloque de arriba, va en el sentido contrario. Exactamente la misma. Así que tenemos no mucho trabajo porque en realidad solamente nos piden la tensión. Así que solamente tenemos que hacer la suma de fuerzas en el eje X. Entonces, en el eje X tenemos tensión menos la fuerza de roce estático, que ya sabemos cuál es su módulo, es igual a la masa por la aceleración. M mayúscula, eso sí. Y con esto tenemos así, M por A más sub E mg. Ahora, claramente es la misma aceleración que antes, así que para encontrar la tensión en términos que no incluyan la aceleración, porque la aceleración era una incógnita, vamos a reemplazar m por así, a por mu sub e por g. Vamos a dejar esto y vamos a factorizar para que se vea más bonito los mu e g. Y esos son los 3 ejercicios resueltos del Survey. Si bien por sí solos no parecieran que fueran ejercicios complicados, son ejercicios, son problemas complicados de entender. Entonces yo me quería dar el trabajo de que ustedes eh, entendiesen mejor los detalles, las, eh, ¿cómo decirlo? Los aspectos que hacen estos ejercicios difíciles de desarrollar sin ayuda alguna. Así que nos vemos el lunes. Esta vez voy a hacer una sesión de consultas el lunes en la tarde. Ahí vamos a decidir a qué hora. Así que estén atentos a sus correos y nos vemos el lunes en una reunión de Zoom para resolver todas las consultas que pudiesen tener antes de la prueba, pero no necesariamente a esa hora. Siéntase libre de escribirme a mi correo, preferencialmente porque Classroom no me notifica cuando me hacen consultas ahí, así que preferiblemente directamente a mi correo. Y eso es todo. Voy a dejarla pisar un rato más. Nos vemos el lunes.